¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Podrán unirse Ezre y Ousen? ¿Ousen caerá en las mentiras de Ala? ¿Podrán Ar conseguir a Ezre? Todo y más en nuestro vídeo ahora. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos que quieran recordar a Ezre o Ousen y estar juntos ahora, no se olviden de compartir nuestro vídeo. Los problemas psicológicos de Alan comenzarán a convertirse en un problema para quienes lo rodean. Además, los ataques de celos dañarán a todos. El hecho de que Ezre quisiera contarle a Ousen sobre su acuerdo con Ala hizo que Ala se enojara mucho. En secreto, leyó los mensajes de Ezre desde el teléfono de Ousen y le envió un mensaje. En la casa donde se conocieron, mientras Ala y Ezre discutían, como resultado de que Ala empujara a Ezre, Ezre se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando Ezre se desmayó con este golpe, Ala se preocupó mucho y abandonó la casa por la que habían discutido en lugar de ayudar a Ezre. Sin embargo, cuando Ousen quiso hablar con Ezre pero no pudo obtener una respuesta a sus llamadas, comenzó a llamar a Ezre. Cuando Ezre vio sangre en el piso de la casa donde planeaban vivir juntos, inmediatamente llevó a Ezre al hospital. Ezre volverá pronto. Sin embargo, habrá eventos que Ezre no puede recordar. En primer lugar, no recordará su discusión con Ala. Por lo tanto, Ousen no sabrá quién dejó caer a Ezre. Ezre, por otro lado, no estará con Ousen porque no puede recordar los eventos. De hecho, Ezre había ido a la casa donde vivirían juntos para no renunciar a su amor para contarle todo a Ousen. Sin embargo, Ezre y Ousen no podrán volver a unirse debido a los problemas entre ellos y Ala. Aquí, Siner intervendrá y se aprovechará de la situación. Después de todo, ama mucho a Ezre. Aunque el rechazo de Ezre por parte de Siner ha decepcionado a Siner, este accidente será una oportunidad para que Siner recupere Ezre. Porque Ezre no será consciente de sus sentimientos por Ousen debido al accidente. En este proceso, Ousen estará muy molesto porque no está al tanto de la situación. Porque pensará que Ezre no lo ama. Ala se aprovechará de esta situación y querrá acercarse a Ousen. Sin embargo, Ousen no le dará esta oportunidad a Ala y hará todo lo posible para conseguir a Ezre. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ezre llama a Ousen para hablar y le dice que quiere romper con él. Ousen, por otro lado, tenía ojos que se veían enamorados de mí por la mañana. Por eso no quiere renunciar a Ezre diciendo que no creo en lo que dice ahora. En ese momento, suenan los teléfonos de Ezre y Ousen. La policía llamó y ambos dicen que sus hermanos están en la comisaría. Inmediatamente van juntos a la comisaría. Sin embargo, cuando sus argumentos continúan allí, la policía también los puso bajo custodia. En la prisión, Ousen me mira a los ojos y dice: dime que no estás enamorado de mí. Cuando Ezre recuerda lo que dijo Ala, reúne todo su coraje y mira a los ojos a Ousen y dice que no lo ama. Ousen está devastado en ese momento, pero todavía no quiere renunciar a Ezre. Después de discutir allí un rato, la policía los dejó ir. Y ambos toman a sus hermanos y parten hacia su casa. Mientras tanto, Ala llama apresuradamente a su madre porque no puede comunicarse con Ousen. Por otro lado, Nar escucha a su madre hablar sobre las cosas entre ella y Ousen con palabras que apoyan a Ala. Se enoja con su madre y le dice: ¿cómo preparaste un juego tan malo? Dice que necesito salvar a Ala de tus manos en poco tiempo y se va. Cuando la familia Etin no pudo producir perfume, se enfrentaron a una enorme deuda. Cuando Ezre ve la deuda, no sabe qué hacer. Mientras tanto, Ousen se ha ido a casa y tiene una pequeña discusión con Ala. En ese momento, Ala se da cuenta de que Ezre hizo lo que querían de Ezre. Ezre está muy molesto. Dice que no hizo nada malo mientras tenía problemas con su madre. Su madre, en cambio, le dice que es una chica fuerte y que no debe renunciar a lo que cree que es correcto. Ezre dice con tristeza: porque siempre estoy triste, y abraza a su madre. Al día siguiente, mientras Ousen se prepara para salir de casa, Ala también sale de la ducha. Aunque Ousen se disculpa, Ala intenta estar cerca de él. También dice que pueden ir juntos a la fiesta esta noche. Por otro lado, Nar tiene las maletas de su madre empacadas y quiere echarla de la casa. Aunque su madre dice que no quiere ir, Nar amenaza con llevarse todo lo que tiene si no vas. Mientras tanto, Ousen y Musa están pensando juntos por qué Ezre se rindió. Zeino, por otro lado, le pregunta a Ezre por qué se comportó así, pero Ezre responde enojada y rápidamente deja a Zeino.
Mientras Iko y su familia están pensando en cómo deshacerse de su deuda, Elif llama a su hermano y le cuenta lo que ha hecho su madre. Cuando Usen se entera de lo sucedido, dice que se ocupará de ello. Cuando Esre llega a la empresa, Ala llama a Esre a su lado. Cuando pregunta qué pasó por la noche, cuenta la situación. Por otro lado, Ala dice que lo que dijo para molestar a Esre fue efectivo y que estaban con Ousen por la noche. Esre, por otro lado, se enoja mucho y le dice que ha hecho su parte y que no volverá a molestar a Ousen. Esre va a Ousen para que aprueben el informe. En ese momento, Ousen se disculpa con Esre por lo que hizo su madre. Y quiere saldar la deuda que ha contraído su familia. Sin embargo, Esre absolutamente no permite y discute con Ousen. En ese momento, Ala llama a su madre y le pide que vaya con ella. Sin embargo, Ala se enoja mucho cuando su madre le dice que no puede venir y que Nar la despidió. En ese momento, Nar llega y comienza a discutir con Ala. Nar dice que aprendió todo y que su madre tuvo una mala influencia en Alayan. Ala no quiere escuchar y se van después de discutir. Sin embargo, Ala se calma después de un tiempo y viene y se disculpa con Nar. Después de hablar un rato, Ala le dice a Nar que quiere dar una noticia. Y luego Esre dice que le gustas mucho. Nar, por otro lado, no sabe qué hacer después de lo que escucha y comienza a considerar seriamente abrirse a él. Siner inmediatamente toma aire junto a Esre. Propone ir a la fiesta que se realizará por la noche. Aunque Esre no quiere ir al principio, no puede soportar la insistencia de Siner y acepta. Mientras tanto, Ousen los está mirando. No soporta lo que vio y se va a su habitación. Inmediatamente después, Nar va a Ousen y le dice que sabe lo que pasó entre él y Ala. Ousen le lleva los eventos a Esre y le pregunta qué sucedió entre ellos. Por otro lado, Nar deja a Ousen diciendo que no hay nada en este momento, pero que está a punto de suceder. Mientras tanto, a Menexe y Zumrud no les gusta lo que sucede entre Iko y Elif. Cuando Menexe y Zumrud siguen a Elif y Iko y se dan cuenta de que están juntos, inmediatamente van a separarlos. Mientras tanto, cuando Zumrud dice que hizo la denuncia en el caso del perfume, Menexe y Zumrud pelean entre sí. A pesar de que Ala está involucrada en el evento del matrimonio, Ousen le recuerda a Ala en cada oportunidad que este matrimonio es una formalidad. Ala está muy molesta, especialmente cuando afirma que su abogado ha hecho todos los preparativos para el divorcio. Por la noche, Nar llevó a Esre a la fiesta y entró al lugar. Ousen, por otro lado, se enoja mucho cuando ve a Nar y Esre. Primero van a Ala y Ousen y luego a Arif Bey. Musa y Zeino los siguieron. Los ojos de Ousen siempre están puestos en Esre. Mientras tanto, los empleados detienen la música y le piden a Ousen que dé un discurso. No soporta la insistencia y sale y da un breve discurso. En su discurso, afirma que quería agradecer especialmente a las personas a las que no podía agradecer al inicio de la aplicación. Mientras tanto, Ala bebe mucho. Y finalmente se emborrachó. Inmediatamente va a Esre y trata de humillarla. Sin embargo, Esre dice que no rehuye ningún trabajo que hace y que nunca huirá del trabajo. En ese momento, Ousen llega y se lleva a Ala de allí y evita que los eventos crezcan. Luego, Nar y Esre suben al escenario para karaoke y cantan. Ousen, por otro lado, no puede soportar ver a Nar y Esre. Nar sale con Esre después del karaoke. Esre se sorprende mucho cuando le cuenta todos sus sentimientos a Esre. Sin embargo, afirma que no puede aceptar tal cosa y solo lo dice porque quiere mantener a Ousen alejado de él. Cuando Esre entra, se encuentra con Ousen. Se enojan el uno con el otro por lo que han hecho. Entonces Ousen deja el lado de Esre. Cuando terminó la noche, Ala bebió mucho y se emborrachó. Cuando Ala y Ousen vuelven a casa juntos, no pueden pararse. Después de ver estos estados de Ousen, Ala no quiere quedarse con Ala. Aunque Ala intenta evitarlo, Ousen acude a la empresa a recoger las pertenencias y pasar la noche. A la mañana siguiente, Musa le cuenta a Ousen lo que dijo Zeino. Incluso si el poeta se detiene un momento y piensa en lo que sucedió, no puede tener ningún sentido. Luego, Ala llega a Ousen y se disculpa por lo sucedido esa noche. Sin embargo, Ousen dice que tiene razón porque apresuró el proceso de divorcio. Mientras tanto, Esre escuchó las conversaciones de los limpiadores y se dio cuenta de que Ousen no se quedaba en casa, sino que se quedaba en la empresa. Por otro lado, Ala deja a Ousen y viene a Nar.
Cuando pregunta sobre los eventos, Nar dice que ha tenido su parte. Ala afirma que no debería darse por vencida ahora y se arrepentirá más tarde. Después de reunirse con Ezre, Ousen le hace la siguiente pregunta: ¿dejarás a quien amas por el bien de quien amas? Ezre deja a Ousen sin decirle nada. Luego va a Nar y trata de conseguir su corazón. El corazón de Siner está roto, pero todavía no quiere molestar a Ezre. Mientras tanto, Ala habla con su abogado para retrasar el caso de divorcio. Después de que el abogado se va, Met llama. Ala se enoja mucho y dice que fue una aventura de una noche. En ese momento, Moisés vino y los escuchó hablar. Sin embargo, no lo muestra en absoluto y dice que ha venido a firmar los expedientes. Mientras tanto, Ezre habla con Zeino sobre todos los eventos. Zeino intenta consolar a Ezre diciéndole que nunca debería volver a tomar decisiones equivocadas. Mientras tanto, Ousen llega a casa y le dice a Ala que tomará una ducha y se irá. Deja su teléfono en la encimera de la cocina. Ezre, por otro lado, decide llamar a Ousen después de escuchar a Zeino. Sin embargo, cuando Ezre llama, Ala ve la llamada. Cuando Ezre no recibe respuesta a su llamada, envía un mensaje. Escribe que Ousen quiere meterse con la casa que se compró y que lo contará todo. Ala también borra todos los mensajes del teléfono de Ousen diciendo que está bien. Mientras Ezre espera en casa, se sorprende al ver a Ala frente a ella. Inmediatamente comienzan a discutir entre ellos. Ala le dice a Ezre: si le cuentas a Ousen lo que pasó, te acabaré. Ala se enoja mucho cuando Ezre dice que hagas lo que hagas, comenzaremos desde el principio. Empiezan a empujarse unos a otros. Ala está muy enojada y cuando lo empuja muy rápido, Ezre cae y se golpea la cabeza con la esquina de la maceta de concreto. Por otro lado, cuando Ala ve a Ezre así, se preocupa mucho y se va de inmediato. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.